Buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bien, espero que pasarais bien ayer el día de la comunidad, el día de Andalucía, que estuvierais rodeados de buena gente, que es lo principal en cualquier momento en nuestra vida. Felicidades de nuevo a todos los andaluces y andaluzas, y yo desde aquí pues desear que nos acompañéis hasta las 10 en punto de la noche. Tenemos 90 minutos por delante. Hemos recibido mails felicitándonos, otros mails sencillamente nos dicen os sigo, a ver si mejoráis. Hay de todo, eso es buenísimo, que tengáis criterio, que tengáis opinión a la hora de valorar tanto un programa como este, como al leer la prensa o sencillamente las declaraciones que puedan hacer nuestros políticos en televisión. Hay que tener opinión para todo, y nosotros lo que buscamos no es formarla, pero sí daros información para que podáis vosotros mismos ir navegando un poco por este proceloso mar de la realidad político-social, económica de nuestra queridísima Andalucía. Vamos a presentar a nuestros compañeros, vamos a empezar por alguien que es la primera vez que pisa este plató. Ella es la alcaldesa de Ronda y su nombre es Maripaz Fernández. Maripaz, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Qué tal Ronda? ¿Cómo va? Muy bien, podría ir mejor, irá mejor, pero tranquilamente. ¿Lleváis en el ayuntamiento desde? Desde junio, tomamos posesión el día 11 de junio, como todos los ayuntamientos en España. Somos un gobierno de coalición, de PP Partido Andalucista, y bueno, vamos adelante porque la situación que nos hemos encontrado, igual que la de prácticamente todos los ayuntamientos y todos los municipios, pues es bastante complicada económicamente, ¿no? Yeah. El comienzo del año, ¿cómo se os está dando y qué perspectivas tenéis al finalizar este Bueno, 2012? pues acabamos de aprobar un presupuesto. Desde el año 2009 no había presupuestos en el Ayuntamiento de Ronda, lo que significaba es que no se cumplieron nunca, en este caso, la realidad de lo que ingresas gastas, sino que se gastó muy por encima de nuestras posibilidades, lo que nos ha dejado una deuda importantísima de cerca de 30 millones de euros, con lo cual pues el presupuesto es muy efectivamente acorde a la realidad, sobre todo el sentido común de gastar lo que se tiene e intentar ir saldando la deuda con proveedores, con bancos y con todo lo que nos está asfixiando en estos momentos a toda la administración pública. Bueno, Maripaz, pues vamos a contar con tu opinión a lo largo del programa, vamos a ir hablando de los temas que preocupan a los andaluces y tu opinión va a ser muy valorada, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar ya a alguien que viene, de vez en cuando nos regala su presencia, y es don Luis Bauyano. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. Muy buenas. Encantado de estar de nuevo aquí en tu programa. ¿Qué tal va todo? Bueno, sobreviviendo, como me imagino la mayoría de la gente. Un poco más animado, porque este fin de semana he tenido ocasión de estar reunido con compañeros míos, con abogados del Estado, que están hoy en puestos claves de la Administración. Miguel Temburi, que está en el Ministerio de Economía, Jaime Pérez Renovales, que está en Presidencia. Bueno, el sentimiento en todos ellos son gente jóvenes, entre 30 y 42, 43 años, muy concienciados con la situación en la que se encuentra el país, pero con muchas ganas de hacer cosas y sobre todo para mí muy importante, conociendo muy bien la realidad económica y empresarial del país. Es decir, son personas que a pesar de ser funcionarios como abogados del Estado tienen experiencia en la vida privada y conocen lo que cuesta a fin de mes a una empresa pues pagar los sueldos, pagar la seguridad social, pagar los intereses y bueno, vienen con muchas ideas, muchas ganas de hacer cosas, muy ilusionados. Qué bueno. Y a mí me ha dado cierto ánimo y confort ver que hoy por hoy España está en manos de gente tan preparada y con tanto ímpetu. O sea que vengo un poquito
un poquito más animado de cómo Pues me fui. contágianos, por favor, Luis, contágianos a todos, porque la realidad a veces es demasiado dura, es demasiado Por supuesto, dura. por supuesto. Vamos a hablar de ella a continuación. Don Alberto Matilla. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Querido Agustín? ciudadano, ¿cómo estás? Bien, bueno, pues la verdad que la situación es muy difícil para muchísimos andaluces, para la ciudadanía. Yo creo que viene bien ese mensaje de esperanza, porque, hombre, el pueblo andaluz es un pueblo que está acostumbrado a remontar retos y situaciones, y sobre todo que es un pueblo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de trabajar en otro horizonte, en otra perspectiva, y sobre todo tenemos ganas de volver a tener confianza en nuestros gestores públicos. Yo creo que es fundamental para que esa Ganas de creer. Exactamente, Ganas de creer. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Y nuestro querido compañero, don Guillermo Riol. Guillermo, ¿qué tal, Agustín? ¿estás? Buenas noches. Bien, te hemos bien. secuestrado de... No, para nada, en absoluto. De tus quehaceres diarios. Bendito y te hemos secuestro. traído aquí. Bendito secuestro. Muchísimas Estaba gracias. escuchando a la alcaldesa hablar, si me permite, Sí, hombre. de Ronda y de una ciudad a la que hace tiempo que no voy, pero que tuve además la suerte de que hace ya varios años de esto, cuando se constituyó la Hermandad del Rocío de Ronda, yo pregoné el Rocío allí en la ciudad de Ronda. Y viví allí momentos muy bonitos. Y además es una ciudad que tiene vocación de gaditana, porque está casi metida la provincia de Cádiz junto a Cortes de la Frontera, que también es el último pueblo. Es una ciudad malagueña, pero con vocación de gaditana. Es extraordinario, es un cuento. Ronda es un cuento. Y encima ya, como estábamos hablando antes de empezar el programa, ¿verdad, Luis? Estábamos hablando con la alcaldesa. Si encima te metes a comer ahí en cualquier lado, al Tragabuche, o en cientos sitios ahí que hay, se come de maravilla, te de vuelves meta donde te loco metes. ya de atar. Sí. Viva Ronda, vamos, Y la viva belleza Ronda. de Ronda, que es una ciudad preciosa. Bueno, pues rondeños y rondeñas, vamos a hablar con vuestra alcaldesa, pero también de otras muchas cosas, para todos los andaluces que nos están viendo. Hay gente que nos escribe, por ejemplo, feliz día de Andalucía. Nos escribían en el día de ayer y nos ponía Jorge Jiménez, nos decía: buenas tardes, en casa seguimos a diario vuestro programa. Os queremos felicitar por la información que nos hacéis llegar. Si no fuera por vosotros no nos enteraríamos de muchas cosas. Gracias a vuestro programa, los andaluces cada día tenemos más claro que es necesario cambiar ya el gobierno de esta comunidad. Continuad en la misma línea. A diario estáis incrementando el número de seguidores de Andalucía Debate. Gracias por vuestro trabajo. Un saludo y feliz día de Andalucía. Jorge Jiménez Aguilar, de La Rambla, Córdoba. Bien, Jorge. Cuidado, no por la felicitación que se te agradece, sino porque pones la localidad. Y a mí me encanta decir que en La Rambla y saber que en La Rambla, Córdoba, nos ven. Parece una tontería, pero después de muchos años en la tele, me sigue haciendo ilusión que me digan desde dónde nos veis. Y un pueblo muy bonito, La Rambla. La Rambla, sí. Tú como cordobés... Con gran tradición. Yo soy un andaluz ya universal, pero en el sentido de conocer muy bien toda la zona andaluza. Pero La Rambla tiene además una tradición en cerámicas y es muy un pueblo muy agradable y muy acogedor. Pues muchísimas gracias. Merece la pena visitarlo. Es importante pues, conocer la realidad de Andalucía, Maripaz. Es fundamental. Muy importante. Sí. Tiene que ser condición sine qua non para hablar de cómo van las cosas en nuestra tierra, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que, bueno, afortunadamente Andalucía es una de las regiones más ricas y más diversas, ¿no? Allí donde vayamos somos diferentes pero somos iguales y eso es importante, ¿no? Cádiz, Córdoba, todos estamos unidos y todos tenemos una peculiar y una singularidad especial que nos hace pues ser una tierra maravillosa y yo desde aquí tenemos que decir, tenemos que presumir y estar orgullosos de ser andaluces, ¿no? Da igual que seamos malagueños, cordobeses, almerienses, que todos somos Qué maravilla. Y hasta extremeños, pues los andaluces nacemos donde queremos. Bueno, no, yo cuando viene mi hija del cole y, el otro día, el viernes, y llegaba con la bandera andaluza pintada en la carita, ¿no? Dije: Agustín, tienes una andaluza muy guapa. Un besito. Bueno, espectador indignado, nos dice alguien que... Manolo Vaina se llama. Queridos amigos, veo cada día vuestro programa y cada vez me indigno más con las noticias que dais. Los debates están muy bien, pero al final se quedan solo en eso, debates. La corrupción, según estamos viendo desde hace ya muchos años, está totalmente generalizada, tanto en el PSOE como en el PP y demás partidos. Se han dedicado a robarnos descaradamente y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Me pueden decir un solo caso donde se haya recuperado el total del dinero sustraído más la correspondiente sanción acorde con el delito? Yo no he escuchado nunca nada de este dinero. Y después de tantos años creo que es bastante. Así que, ¿dónde está? ¿Por qué no hay nadie que nos explique qué dinero se ha recuperado? ¿Dónde va a parar?
o que también en caso de que se recupere se pierda por otro lado. Bueno, los ciudadanos no tenemos instrumentos para averiguar esto, así que por favor, a ver si alguien de ustedes me puede sacar de dudas. Gracias. Hombre, lo de... No, yo es que... no, empieza tú. No, por favor. Es que al hilo de lo que se comentó en un debate previo en el que yo asistí sobre la modificación del Código Penal para hacer responsable a cargos políticos que incluye, o sea, que no desviación o como se dice vulgarmente meter la mano, sino que no hubieran seguido criterio de disciplina presupuestaria, de que hubieran causado perjuicio a la hacienda pública. Pues después de aquel debate he leído un artículo interesantísimo de una letrada del Consejo de Estado en la que analiza la legislación actual tal y como está, sin ningún cambio, y tiene razón, es decir, hoy por hoy existen en el ordenamiento jurídico español mecanismos suficientes y adecuados no solo para pedir esa responsabilidad económica, sino para exigir el reintegro de esas cantidades directamente a los políticos o funcionarios que hayan sido causantes de los mismos. Entonces, hoy por hoy, con la ley en la mano, eso sería posible hacerlo. Mucho me temo que lo que no hay es una voluntad política de meterse directamente a fondo, de llevarlo a cabo, de llevarlo a cabo. Pero sí es cierto que hoy por hoy existen esos mecanismos. Incluso algunos de ellos, se puede eso estudiar en un programa con más detenimiento, al alcance de los ciudadanos. Es decir, que se pueden iniciar procedimientos administrativos en reclamación de esas cantidades. Y sería un tema interesante para analizarlo en profundidad. Bueno, pues así lo haremos, decía. Sí, no, prácticamente lo ha explicado perfectamente él. Y efectivamente, no solamente pedir esas responsabilidades penales, se pueden pedir, se deben pedir políticas, por supuesto, pero yo, esta mañana curiosamente en mi programa lo hablaba con el teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz y me decía que la inhabilitación para cualquier persona que por mala gestión, para cargo público evidentemente, y tenemos casos evidentes, bueno, miramos hacia atrás y vemos al señor Rodríguez Zapatero y todos los que le han acompañado en este despropósito en que se ha convertido España durante los últimos 7 años. Si lo trasladamos a Andalucía, a nuestra tierra, tiene que ocurrir 3/4 de lo mismo. Porque, como bien decía José, no se trata de meter la mano en el cajón, se trata de que, como decía en una de sus brillantes, entre comillas, intervenciones, en su momento Leire Pagín, el dinero público no es de nadie, no, mire usted, el dinero público es de todos. Usted se le deposita la confianza de poder gestionarlo, de tener que gestionarlo. Si usted lo hace mal por ineptitud, a usted se inhabilita, al margen de las responsabilidades que se derivan de todo ello. Yo digo lo que dije el otro día aquí al compañero, creo que Álvaro, decíamos... Sí, por supuesto, don Luis. Si usted dice que los mecanismos existen, yo lo creo a pie juntillas. No, es que ahora, yo le digo una cosa, le digo como ciudadano lo que vivo. Si existen, deben de estar oxidados. Porque lo que sí es evidente es lo que nos llega a los ciudadanos, posiblemente del desconocimiento. Pero lo que nos llega es que, bien, tú puedes inhabilitar, sí hay casos de personas inhabilitadas, pero lo que está claro es que no hay una responsabilidad. No nos sentimos con respecto a esas responsabilidades, a las consecuencias de una mala gestión, del fraude, del despilfarro que pueda ser el sector privado o una persona a nivel personal, entiendo que debe de tener un plus de exigencia, de decoro, de ética, de comportamiento, de exquisitez en estos puestos de relevancia pública, y que realmente a nosotros no nos llega ni nos consta que estas personas asuman y la justicia exija y reponga el honor, no de ellos, que no lo han tenido, sino del pueblo que ha sido vilmente, en este caso, diezmado en sus arcas públicas, ¿no? La precisión que te quería hacer era que la reforma pretendida del Código Penal persigue castigar esas actuaciones con una pena, que es la inhabilitación, es decir, la imposibilidad de ejercer cargo público o político. Esa modificación sí está bien y eso es lo que todavía no existe en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la represión penal de esa actuación. Ahora, eso no significa... La restitución, ¿no? Sí, la inhabilitación, que es una pena establecida en el Código Penal. Eso es lo que se quiere modificar. Ahora, eso no quita que en el punto de vista económico y financiero, hoy por hoy existan mecanismos legales para, al menos teóricamente,
intentar recuperar todas esas cantidades. Evidentemente, al presidente de una comunidad autónoma que se le imputan cientos de millones de euros o decenas de millones de euros, es ilusorio el pretender por un expediente de este tipo recaudar o recuperar toda esa cantidad. Pero por lo menos sí serviría para, de ejemplo para los restos que los otros políticos, ¿no? Eso sí está claro. Y ahí es donde yo veo, no veo que existiendo esos mecanismos legales no se aplican y nadie los pone en marcha. De todas formas, yo creo que estábamos hablando de dos cuestiones diferentes, no una, lo que en este caso el espectador está hablando, que eran los casos de corrupción y que son juzgados y que al final ese dinero pues que tiene que ser devuelto a la administración pública y a los ciudadanos en general, y otra cosa es la mala gestión que habéis estado comentando, que evidentemente los ciudadanos quieren que las personas responsables de una mala gestión, de un derroche y de dejar las arcas o de cualquier administración, en este caso, pues maltrechas, pues que tengan una responsabilidad. Y esa responsabilidad, como bien has dicho, es una responsabilidad al final política, y hablamos de inhabilitar a aquel mal gestor que desde luego no ha hecho bien las cosas tal como el ciudadano exige y espera de los gobernantes, ¿no? Vamos, a propósito, tenemos a alguien que nos dice eso en nuestro contestador, esta llamada. Hola, buenas noches. Mire, me llamo Kika, soy de la línea de la Concepción, y veo que esto es una verdadera poca vergüenza, lo que hay en Andalucía, que esta gente tiene que ser como una empresa, que cuando roban a un trabajador es algo que no entre más. Pues igual le tenían que hacer, ellos no tenían que entrar ninguno, porque no tienen vergüenza, además que quieren entrar ellos por las buenas y por las malas, y así que todo el dinero que han robado que lo entreguen y les den ejemplo, lo que no hay derecho, que ahora tiene que el pobre es el que lo tiene que pagar, porque lo echen, que el dinero que han robado que lo den, que se lo desquiten, y si no a la cárcel, y hasta que no entreguen el dinero, que no lo echen. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga. Es el sentimiento de impunidad, el agravio comparativo. Es la expresión de que no pasa nada, ¿no? Es la sensación que tenemos la mayoría de los habitantes de esta comunidad. Al ciudadano ahora se nos exige esfuerzos solidarios para afrontar esta situación, pero sería mucho más entendible y ese esfuerzo sería más llevadero siempre y cuando viéramos unas referencias que nos indicaran que efectivamente merece la pena. Porque, es decir, merece la pena en el sentido de que casos manifiestamente, que no vamos a nombrar ahora, pero sí que en este programa profusamente se han debatido y se han puesto sobre la mesa, pues se nos queda eso, lo que decía Habla de los seres, ¿no? Hablo de los seres y de todo lo que conlleva los seres. Claro, es que es una cantidad de dinero tal que el otro día comentábamos, Luis Maripaz, comentábamos aquí y alguno de los invitados, los compañeros, decía, bueno, claro, por ese dinero se ha esfumado y tal. Claro. Y después, era Alejandro, el vicepresidente de la Diputación. Alejandro decía, no, pues se ha esfumado y tal. Digo, no. Y yo rápidamente, como ciudadano, dejé de ser en ese momento presentador y dije, no se ha esfumado. Ese dinero se ha convertido en algo. Que tiene alguien. Alguien lo tiene, pero no sabemos quién. Alguien ha matado a alguien como las películas, ¿no? No, pero yo creo que el sentimiento de indignación que esta señora que ha llamado es el sentimiento de indignación de todos, ¿no? De gobernantes, de ciudadanos y de todos en general, ¿no? Porque no es justo que veamos todos los días, en este caso, con la trama de los ERES, porque es toda una trama, y vosotros que lo habláis y lo discutís día a día y además informáis a todos los ciudadanos, pues el sentimiento de indignación de ver cómo el dinero público, que el dinero público es el dinero de todos, no es que no sea de nadie, es el de todos los que pagamos impuestos, el de todos los que participamos en este estado de bienestar, pues se lo han llevado de esa forma que se lo han llevado y lo han utilizado de la forma que lo han utilizado. Y por tanto, sobre todo es terrible pensar que el dinero de los desempleados andaluces, ¿no? El dinero que iba para personas y para familias que están en situación de riesgo y en una situación muy precaria, pues al final lo han utilizado en este caso para callar bocas, para enchufar amiguetes y para hacer aquello que desde luego ese dinero no iba destinado. Y entiendo perfectamente a esta señora cuando habla de eso, pero ese dinero tiene que revertir, evidentemente, y ese dinero cuando revierta, yo creo que nosotros en este caso se explica bastante bien, ¿no? Y en este caso el presidente Javier Arenas, el presidente del Partido Popular, lo ha explicado y ha hablado del fondo social que se va a crear para ese dinero, porque debe ser así, es que no puede ser de otra forma, tiene que revertir a los ciudadanos y a los ciudadanos que
están en peor situación. Claro. Porque el resto es lo que se está haciendo y lo que sería estamos lo justo, descubriendo día a día es un esperpento de Porque la fijaos, política yo me andaluza pongo en otra estos vez el momentos. sombrero de ciudadano y digo, vamos a ver, yo cuando tengo que pagar impuestos, oye, pues yo eso se lo... Y no me quiero poner dramático, pero ese dinero yo se lo dejo de dar a mi hija, por decirlo de algún modo. Ese es un dinero que yo doy al Estado por unos servicios que supuestamente me da, etcétera, etcétera. Ese dinero que yo no disfruto o que no disfruta mi familia, ¿lo han dilapidado otros? Claro, evidentemente. Por favor. Y ahora, con nuestro dinero, tenemos que hacer frente a esos déficits Sí. que en gran parte y en gran medida están las dos partes. La mala gestión y la mala fe y sobre todo no sé cómo calificarlo ya, porque de gente que sin alma se han llevado pues esos recursos que iban destinados precisamente a personas, a sectores A mejorar sociales, la vida de los que ciudadanos. más lo necesitan. Si los claro, gobiernos si no existen le para damos- eso, para hacer si la la vida más clase fácil a política- todos. Vamos a escuchar esta llamada, Sí. Alberto, por favor. Señor Bravo, buenas noches y contertulios. Yo solamente le voy a decir unas palabras que creo que las van a entender perfectamente. Y es la pregunta siguiente. ¿Cuándo van a meter en la cárcel a Chávez, a Griñán y algunos más de sus alacayos? Porque yo creo que ya está bien lo que han hecho con este país. Muchas gracias. Luis, no sé si directamente a la trena pero yo Bueno, vamos a ver, yo hombre, entiendo el sentimiento de este ciudadano que le lleva desde la indignación que se le habla, lleva a adoptar esa postura y bueno y a emitir esa frase, ¿no? Bueno, el señor Chávez ha sido objeto de algunos procedimientos judiciales, no de tipo penal, pero sí administrativo y contencioso administrativo, por una serie de situaciones que se entendían irregulares. De todo es conocido el famoso caso de su hija, que era asesora de una empresa que el Consejo de Gobierno en el que participó su padre, pues se le dieron algunas decenas de millones. Bueno, todo eso, por razones técnicas que también sería interesante un día explicarlas, pues no ha quedado en nada. Lo cierto es que con respecto al señor Chávez no hay ninguna actuación de tipo penal, que en principio se plantee o se pueda suponer que va a ir a la cárcel, como dice este ciudadano, ¿no? El caso del señor Griñán puede ser diferente, porque claro, dependerá del cariz que tome el asunto que en sede judicial se está viendo sobre los seres. Si al final las noticias de prensa que estamos viendo en los diferentes medios pues se van confirmando y se puede acreditar la responsabilidad del señor Griñán en esos expedientes, puede ser o tiene el riesgo de que en un futuro pueda ser condenado en el tipo penal, ¿no? Y la tercera persona que ha citado el oyente, había tres personas, ¿no? Es decir, Yo creo que ha citado solamente ellos dos, ¿no? Sí, creo que sí, que sí. Y bueno, ha hablado de mí, pero a mí no me queda ningún momento en la cárcel. Hombre, y que la cárcel es una pena extremadamente dura, que se habla en sentido coloquial de irse a la cárcel. Pues bueno, hay que hacer muchas burradas para que una persona vaya a la cárcel, ¿no? Y ya te digo, yo en el caso de Manolo Chávez no lo veo. El caso de Griñán puede ser que, dependiendo de la evolución del procedimiento, suceda. Pero todo eso, si me permites, Agustín, muy rápidamente, como comentaba perfectamente Luis, que además habla con perfecto conocimiento de causa, el tema de Chávez y el tema de Griñán parece que no, y como decías, Chávez probablemente, porque bueno, ha salido ya indemne o de puntillas de varias cosas. Se ha escapado de la justicia con la campana prácticamente, pero están vinculados ambos. Quiero decir, cuando Chávez se marchó a Madrid hace 3 años y dejó aquí a Griñán como presidente de la Junta de Andalucía, ambos eran conocedores de lo que estaba ocurriendo con el tema de los ERE. En ese momento era consejero de empleo José Antonio Griñán y Chávez presidente de la Junta. De hecho, y lo hemos visto todos durante estos últimos días, cuando saltó lo gordo del tema de la trama de los ERE, ya ambos se acusaban mutuamente. Yo hacía porque tú sabías, yo te dejaba porque yo también sabía. Quiero decir, eso puede estar vinculado. Que paguen con la cárcel, como bien dices, es quizás un término un tanto drástico, radical, pero evidentemente ejemplo tiene que haber.
no pueden salir indemnes. Que no se haya presidente de la Junta. Pues no. De hecho, bueno, va a volver, es diputado, hablo de Chávez, pero va a volver a la docencia en septiembre. Es volver a su cátedra curiosamente, de Derecho del Trabajo. Es curioso. Allí lo conocí yo, fue profesor mío de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de Sevilla, y a Manolo Chávez desde entonces no es que tenga amistad, pero sí tengo relación. Incluso en un accidente que tuve en la carretera al lado de Tarifa, la primera persona que vino a asistirme fue precisamente Manolo Chávez. Pero vamos, no es por eso por lo que digo que no tenga implicaciones, sino que parece ser, por las noticias que estamos leyendo en prensa, que quien lo tiene más crudo, hablando en plan coloquial, es Griñán. Vamos a hacer la primera pausa, Maripaz, ahora inmediatamente después ya vamos también contigo. Vamos a hacer la primera pausita. No os mováis porque vamos a más cosas.